Mortal Kombat 2 acaba de llegar a salas de cine este fin de semana y aunque la propuesta tenga ciertas falencias, parece comprender su naturaleza. Pero este caos no es aislado, es el síntoma de un movimiento que Hollywood viene aplicando con fuerza sin precedentes. Pero es que solo este año hemos transitado desde la nostalgia de Super Mario Galaxy hasta la ambición del terror indie con Markiplier y su adaptación de Iron Lung. Incluso propuestas como lo nuevo de Resident Evil de Zack Kreger plantean una dicotomía que es fascinante. Una estética que se aleja del material de Capcom, distanciándose por completo de lo que alguna vez Paul W.S. Anderson hizo con la franquicia. ¿Estamos ante una saturación? Sí, pero también ante una evolución. Con proyectos en el horizonte como God of War, Elden Ring o Bloodborne, lo que antes era un experimento arriesgado, hoy es la columna vertebral de la taquilla internacional. Y sin embargo, lo que durante años fue un distanciamiento entre el material de origen y su versión fílmica, en realidad es un caso de estudio sobre la traducción del lenguaje, ya que las primeras adaptaciones de videojuegos al cine sentaron las bases para entender que adaptar un videojuego es mucho más que llevar su gameplay y estética a la gran pantalla. El día de hoy revisaremos cómo la industria ejecutó decisiones cuestionables a construir un negocio sublime que satisface al nicho gamer en las salas de cine. Mi nombre es Samuel Olivares y esto es Cámara Oscura. En 1985 el lanzamiento de Super Mario Bros. No solo revitalizó una industria, estableció un nuevo paradigma cultural masivo dando nacimiento a una iconografía que captó la atención de la industria cinematográfica. Sin embargo, este primer acercamiento reveló un desafío fascinante: cómo trasladar una experiencia basada en la interactividad a un medio que se basa en la contemplación. Pues al principio los juegos solo eran juegos, manejando la narrativa de manera superficial. De hecho, en el año 2003, el programador de Doom, John Carmack, dijo: la historia en un juego es como la historia de una película para adultos. Se espera que esté ahí, pero no es tan importante. Esa desconexión entre el mando y la narrativa se tradujo en una década de experimentos fallidos que al día de hoy son de culto y conversación. No es que fueran películas con un déficit de presupuesto, eran productos con una mala traducción del lenguaje del material. Aquí el problema no solo fue el irrespeto al world building de Shigeru Miyamoto. En lugar de abrazar el surrealismo del reino champiñón, se optó por una estética cyberpunk distópica que aterrorizó a la comunidad nintendera durante años, hasta su redención en el 2023. En vez de ver plataformas, vimos la corrupción y la dictadura de una sociedad oculta, siendo este el primer gran choque entre la expectativa del jugador y la visión de un estudio que no entendía la gramática del material original. Y no fue el último. Mientras el juego se basaba en la mecánica del combate, la película intentó ser un filme de acción genérico con un Jean-Claude Van Damme que se sentía fuera de lugar con respecto a las reglas de juego de este universo. Aquí la falla no fue estética, sino de tonalidad. La calidad del proyecto, además de ser deficiente, no cumplió con las exigencias de los fans. Y aquí es donde la adaptación del 2026 tiene la oportunidad de arreglar ese error. Pero la caída más baja, sin duda, fueron los años 2000 con el cine de serie B. Las adaptaciones de videojuegos cayeron en manos de directores que trataban al videojuego como un género menor y absurdo, ignorando su lore, priorizando el efecto visual barato sobre la construcción del mundo. De hecho, en la película de House of the Dead, considerada una de las peores de la historia, se puede notar la falta del cuidado cuando en una de las escenas hay un cameo del dolly de la cámara, lo cual, además de ser muy grave, saca al espectador de la ficción. Sin embargo, esa ideología funcional sobre el videojuego cambiaría drásticamente. El avance de los motores gráficos permitió que los desarrolladores dejaran de ser simples técnicos a convertirse en directores de la puesta en escena, creando así sus propias narrativas, surgiendo entonces un fenómeno que dividiría por completo a la comunidad gamer, pero que le entregaría a la industria la llave maestra para hacer las adaptaciones modernas. El motion capture fue una tecnología que tuvo un tropiezo en Hollywood. Los personajes se asemejan tanto a los de un videojuego que terminaron generando un valle inquietante sobre el espectador. El Expreso Polar de Robert Zemeckis fue un éxito aplicando esta técnica, siendo muy relevante en su momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la estética empezó a causar rechazo. Tras el fracaso de Marte necesita mamás, la industria del cine desechó esta técnica, la cual terminó siendo abrazada y perfeccionada por la industria del videojuego. En la generación del Xbox 360 y el PlayStation
3, el videojuego se apropió de la dramaturgia y gramática del cine. Títulos como Uncharted, Gears of War y de manera definitiva The Last of Us marcaron el fin de una era en donde la historia era un simple accesorio. Esta tecnología permitió que actores profesionales como Troy Baker se sumaran a jugar en un escenario virtual en el que se daba esa vida orgánica que los maestros del teatro forjan sobre el actor, dándole un mayor peso a estas narrativas. Desde la preproducción de estos videojuegos se hace una densa construcción gramática a partir de diferentes estructuras de guión, arquetipos de personajes y eneagramas, logrando que el jugador cree esa conexión emocional simbólica. Este cambio de paradigma permitió que el día de hoy, años después, el cine no necesitara inventar tramas externas, diseñada bajo una estructura cinematográfica tan sólida que el salto a la pantalla grande dejó de ser una traducción forzada, para así convertirse en una extensión natural. Un ejemplo reciente lo tenemos en la serie de The Last of Us. El material de origen ya había sentado las bases de una historia y arcos de personajes que, además de ser muy sólidos, ya contaban con la empatía del público. Por ello, aunque la traducción de este lenguaje a la televisión haya tenido sus polémicas, los cambios no afectaron del todo el desenlace ni, por supuesto, la fuerza de la historia. Hablamos de que los videojuegos modernos aprendieron del cine para cimentar este cambio. De hecho, producciones que ya vienen en camino como la película de The Legend of Zelda o secuelas ya establecidas demuestran que el futuro del negocio cinematográfico será el nicho gamer. Sin embargo, todavía existen dos grandes retos que no se han logrado solucionar: llegar al punto medio para acercar al público casual que no entiende el lore de un videojuego y trasladar el lenguaje que el jugador realmente quiere ver. Son dos objetivos sumamente complejos. Esto sucede en el ejemplo más actual, Mortal Kombat 2. Es una cinta perfecta para los fans, pero que resulta incoherente para el público general, irregular para la crítica especializada. Al final, las adaptaciones de videojuegos en el cine, más que saturar el mercado, han encontrado un nuevo género que, aunque pueda ser imperfecto o maravilloso, dependiendo de la perspectiva, vino para quedarse. Al final, la relación entre el cine y el videojuego dejaron de ser de una lucha por la supremacía para convertirse en un diálogo de aprendizaje mutuo, ya que la industria cinematográfica no busca arreglar los videojuegos, sino entender por qué nos importan. Hemos aprendido que la fidelidad no reside en replicar un gameplay sin un mando, sino respetar la verdad dramática de esos mundos. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo canon en donde el cine y los videojuegos hacen parte de un mismo lenguaje, ya que el futuro del cine comercial no solo reside en adaptar grandes franquicias, sino en la capacidad de seguir rompiendo la pantalla con estas historias para conectar con el sentimiento más humano posible, siendo ese la necesidad de vivir otras historias, ya sea pulsando el botón o frente a una sala a oscuras. Por supuesto, te estaré leyendo en los comentarios. No olvides dejar tu like y compartir para que nuestro contenido llegue a más cinéfilos. Mi nombre es Samuel Olivares y esto fue Cámara Oscura. Nos vemos en un próximo video.